Buenas tardes, mi querido hermano. Una vez más, pues en el punto de mira, creyendo por fe que nuestro Dios es un Dios real, que sí, que teniendo perspectivas de entrar en un mejor lugar de alabanza y de adoración al Señor, de buscar a Dios con todos nuestros corazones. Pero hay cosas que el diablo, de una manera o de otra, mete en las vidas de las personas para que las personas se aparten del Señor. Se aparten porque de una manera o de otra han fallado a Dios. Y el poder del diablo en sus mentes, en sus corazones, le han hecho que se desvíe de la verdad central, que es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede como siempre. Cuando quieren venir a los pies de Cristo, pues empiezan de nuevo a venir el diablo a acusarles y echarles. Pero le digo de parte de Dios. Dios tiene un corazón sincero para ayudarnos, para socorrernos, para traernos a sus brazos. Así que en esta historia que vamos a contar es la historia de Pedro, un hombre que negó a Jesús y que maldijo a Jesús y que rechazó a Jesús. Sin embargo, Jesús, en su amor, en su misericordia, estuvo siempre presto para abrir sus brazos hacia él y para que él viniera a una salvación. Así que si hoy tú te encuentras en esa situación, la situación de que has fallado a Dios, Dios sigue teniendo una segunda oportunidad para ti, porque Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y encontramos un relato en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, y aconteció que habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: herirán al pastor y las ovejas del rebaño se irán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros hasta Galilea. Respondiendo Pedro y le dijo: aunque todos estos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, contigo no te dejaré. Todos los discípulos le dejaron y lo mismo. Todos los discípulos le dijeron lo mismo. Hay algo que nosotros debemos de entender. Pedro era un hombre impulsivo, un hombre que tenía un corazón dispuesto para Dios, un corazón que quería servir a Dios, pero más que todas las cosas era un deseo por ayudar a Dios y por servir a Dios. En una de sus grandes arranques, él le dijo delante de todos los apóstoles: mira, yo te voy a servir, aunque todos estos se marchen y se asusten, yo permaneceré fiel y estaré contigo hasta el final, hasta el último momento. Si con esto consiste que tengo que morir, muero, pero voy a ir contigo. Hay una disposición del corazón. ¿Y cuántas personas tenemos nosotros en la iglesia que por desgracia se han ido, que eran hombres que querían y amaban a Dios, que estaban dispuestos siempre a servirle, a honrarle, eran los primeros en la oración, eran los primeros en la vigilia, que siempre estaban con su Biblia, pero llegan un momento en que se comprometen en un lugar más allá de su fuerza, más allá de lo que sucede, y Dios, que es sabio, le dice a Pedro: tranquilo, ahora no puedes estar conmigo, ahora no me puedes seguir, pero tranquilo, yo sé que en ti hay un deseo de servirme, de honrarme. Pero él da su cara delante de sus hermanos y le dice a sus hermanos que él estaría presto a morir. El Señor le da una profecía tremenda, horrible para su vida, y le dice que le negaría. Antes que el gallo cantara, él le negaría 3 veces. Y eso realmente no cabó en Pedro, porque todavía no tenía esa experiencia. Para él, en ese momento, si alguien viene a matarlo, seguramente moriría. Pero fue un proceso y una dilatación del asunto, y llegó ese momento, cuando arrestan a Jesús, cuando viene en el monte de Getsemaní y vienen, lo cogen y empieza a tener ese gran problema. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que este hombre lo hacía de corazón. ¿Y cuántos hay que desean y aman a Dios de corazón? Y que han querido, pero que realmente su problema ha estado ahí. Han ido más allá de sus fuerzas, se han comprometido a un nivel que no iban a poder seguir en la línea que ellos realmente se habían marcado. De una manera o de otra se exigían más ellos a ellos mismos que lo que Dios esperaba de ellos.
Cuando esto sucede, empieza a entrar en un gran problema y en un gran conflicto. La palabra de Dios nunca falla. Dice un poquito más adelante, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Vemos que Pedro no iba de mentira, hermano. Pedro iba de serio, iba de verdad, que estaba dispuesto a morir y que estaba dispuesto a matar a quien fuese por el nombre de Jesús. Estaba expuesto a todo. Conozco personas, y lo doy testimonio, personas maravillosas, poderosas, que ha puesto por encima de su familia, de su casa y de su propia vida a Jesús, que han estado dispuestos a morir por la causa de Dios. Pero Dios le dijo a Pedro, Pedro, me seguirás después. Pero él quería adelantarse a los planes de Dios, quería demostrarle a Dios que valía más que lo que Jesús pensaba de él. Y Jesús pensaba grandemente de él, y Dios esperaba cosas de él, pero él quería, por encima de lo que Dios esperaba, era mucho más. Y eso es lo que muchas veces ha pasado, mis queridos hermanos. Hay personas que, por adelantarse a los planes de Dios, por adelantarse a la situación de Dios, han tenido que caer en el error y en el fracaso que muchas veces han tenido. Ese error y ese fracaso que siempre nos persigue, que siempre está detrás de nosotros. El querer hacer más de lo que Dios demanda. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, y algunas veces nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios. Mirad cuando vienen todos contra él, él sacó su espada y fue capaz de cortarle la oreja. Y no pienso que Pedro tenía la intención de cortar la oreja. Yo creo que Pedro tenía la intención de cortarle el cuello al siervo del sumo sacerdote. Su intención era cortarle la cabeza, era exterminarlo. Pero el Señor le dice, anda Pedro, vuélvete tu espada, el que hierro mata, a hierro muere. Como queriendo decir, no es algo natural. No busques las cosas con las cosas de la mente. Yo te he dicho que yo tengo un plan y un propósito contigo, pero tú no te adelantes a los planes de Dios. Porque ¿qué sucede, mi hermano? Cuando nosotros nos adelantamos a los planes de Dios, vamos por delante de Dios. Y si vamos delante de Dios, Dios no puede hacer nada. Para que tú y yo podamos funcionar, tenemos que ir detrás de Dios, en pos de la visión de Dios. Tenemos en pos del proyecto de Dios. Tenemos que ir a aquello que Dios ha marcado, es lo que nosotros debemos de seguir. Aquellas huellas que dejó Jesús grabadas en la tierra son las que nosotros debemos padecer. Así que uno de los grandes problemas que tienen las personas es que no saben rectificar a tiempo. Es que no saben estar en el lugar que Dios quiere, en el momento oportuno. No podemos adelantarnos a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque después tendremos un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? En que hemos prometido a Dios, hemos dicho cosas a Dios que después no vamos a poder cumplirlas. Que jamás Dios no hubiese demandado ni no ha demandado. A Pedro le dijo, tranquilo Pedro, tú me seguirás. Yo sé todas las cosas, pero no tengo por qué decírtelas. Pero él, como se desafió y de una manera o de otra se rebeló contra lo que Dios le estaba diciendo, Dios le tuvo que decir, me vas a negar. Y él pensaba en su mente, estaba tan lejos que ni siquiera estaba en su mente. Pero se presentó el momento y la ocasión. ¿Qué es lo que sucede? Dice en el verso 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciéndole, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otro y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento y no conozco al hombre. El proceso está en ese seguimiento. Pero mirad, hermanos, lo que dice la Biblia, que Pedro no solamente negó a Jesús, sino que juró y marjuró por el nombre de Jesús. Pero mira lo que dice en el 76. Poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Mirar hasta dónde llega el extremo. Este Pedro que siempre iba por delante, un hombre reverde que no buscaba el que Dios hiciera la obra. Sin embargo, este Pedro empieza a cumplirse la profecía. Negó por 3 veces a Jesús. En 3 ocasiones, una lo negó, otra juró y otra maljuró y reprendió y empezó a decir cosas.
Imaginaos, hermanos, cómo quedó delante de toda aquella gente que también estaban allí, que conocían a Pedro. Aun sus palabras le llegaban y daban a entender que era un cristiano, porque su manera de hablar, su manera de conversar, daba a la gente a entender que Cristo había estado con él y había dejado huella y había dejado profundidad. Seguramente el amor de Dios estaba en él y arrancaba, pero cuando se vio entre la espada y la pared, ahí se vio Pedro hundido. Ahí ya Pedro no tenía ninguna fuerza. Ahí Pedro ya no sabía por dónde salir. Dice que Jesús desde el patio lo miró y al mirarlo, dice que Pedro lloró, se quebrantó, se rompió, se dio cuenta que había defraudado a Jesús. Se había dado cuenta que todo lo que él había querido hacer era como hombre y había olvidado lo que tenía de parte de Dios. Había sido una angustia tan grande en su corazón, una angustia tan profunda en su corazón, como este hombre quiere reaccionar. Si seguimos leyendo la Biblia en el libro de Juan, sucede algo que es lo que tiene que suceder. Jesús resucita y se le presenta a las mujeres, y cuando se le presenta a las mujeres, le dice decirle a los discípulos, decirle a los apóstoles, que vayan delante, que allí yo me mostraré a ellos, y de nuevo me revelaré a ellos. Dice que Pedro y Juan salieron a ver dónde estaba la cueva, donde estaba aquel lugar que había estado el cuerpo de Jesús, pero dice que Juan no se atrevió a entrar. Pero sin embargo Pedro entró y creyó. Ahí su vida fue cambiada, su vida fue transformada y su vida fue de una manera enriquecida. Pero él había fallado a Dios. Él había entendido que ya no era digno de ser un discípulo ni un apóstol. ¿Qué es lo que sucede a Pedro? La Biblia nos relata en el libro de Juan que Pedro de nuevo volvió a su trabajo. De nuevo Pedro empezó a coger simplemente sus redes y se fue a pescar, como cualquier otro ser humano. Volvió a su mundo normal, al mundo del trabajo. Yo creo que por un momento pensó Pedro, verdaderamente, no puedo seguir a Jesús, lo he negado, ya Dios no me perdonará, porque lo que he hecho ha sido tan mal que ha sido jurar y perjurar el nombre de Jesús y he quedado excluido del reino. Muchas veces cuando nosotros queremos volver, tenemos esa voz que nos habla desde el cerebro a nuestra mente y nos dice lo que siempre nos ha dicho. El diablo, ya no vales, has fallado a Dios, ya no hay ninguna oportunidad para ti. ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres orar? Es que no has negado a Jesús, es que no has jurado el nombre de Jesús, es que no has blasfemado el nombre de Jesús y la has pisoteado. ¿Cómo has dejado a Jesús delante de la gente? ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo se atreve este hombre a volver de nuevo cuando todos los apóstoles sabían que habían negado a Jesús? Muchas veces queremos volver a Jesús, pero el qué dirán los demás, qué piensan los demás, nos impide acercarnos a Él. Acercarnos a Él nos cuesta un trabajo horrible, porque el diablo está ahí pegándonos en la mente, acusándonos, diciéndonos tú ya no eres digno, no vuelvas al Señor, vete al mundo, entrégate en el mundo porque ya no tienes nada que hacer con el reino de Dios. Así que Pedro volvió a su trabajo, cogió su barca, seguramente habló con su mujer y le dijo, bueno, pues yo voy a seguir con mi trabajo, yo ya no puedo volver porque he negado al Señor y ya no tengo parte con Él, yo ya me quedo fuera de todo esto. Pero mirar, hermano, lo que sucede es que Dios le había dicho, dile que yo me presentaré a ellos y hablaré con ellos. Hay algo que nosotros debemos siempre recordar. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Si nosotros nos apartamos, Dios sigue siendo el mismo. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cristo está con los brazos abiertos. Es como aquel padre que cuando se va su hijo en el hijo pródigo, él no espera que su hijo se arrepienta, él no espera que su hijo le pida perdón, él solamente espera que vuelva, porque cuando él vuelve es porque ha volvido en sí, se ha dado cuenta que hay algo mejor de lo que está haciendo. Así que Pedro se va a su pesca y suceden las cosas que siempre suceden. Dice en el 21 del libro de Juan, 21:15, y cuando hubieron comido, Jesús les dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todo? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas.
Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo no sé a qué altura había quedado Pedro delante de los discípulos, pero seguro que había quedado a la altura del betún. Todo el mundo lo tenía por un traidor. Todo el mundo pensaba que ya nunca más iba a tener la oportunidad de servir a Dios y de honrar a Dios. Para él se había acabado su vida. Simplemente, hermano, volvió a lo natural, a su trabajo de pesca y a vivir su vida. Pero Dios le fue a buscar, porque Dios es el buen pastor, que cuando se le pierde una de sus ovejas, va a ir al monte a donde tenga que ir a cogerlo para traerlo de nuevo al redil. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, tenemos que entender de parte de Dios que el amor de Dios es más allá de todas las cosas. Yo le invito en el nombre de Jesús a que no haga caso. ¿Pero por qué Jesús tiene que decirle 3 veces me ama? Todos decimos y sabemos que fue porque le negó 3 veces, pero cada vez que le respondía siempre con la misma palabra: Señor, tú lo sabes. Pero en el último momento dice que se entristeció. Ahí fue convencido por el Espíritu Santo, lo quebrantó, lo rompió y hizo 1000 cachos sus pensamientos y sus emociones. Aunque lo afrentó violentamente delante de sus hermanos y le dijo verdaderamente delante de sus hermanos si le amaban, al final termina diciendo Pedro esta frase que es la que todos debemos de decir: Señor, tú sabes que te amo. Señor, te amo más que todas las cosas. Ahí le demostró Jesús que no había que guardar a Pedro nada, ni rencor, ni sentir desprecio porque hubiese negado a Jesús, porque era una profecía que él ya le había dado. Él ya le había dicho: tú me vas a negar, tú vas a luchar contra mí, pero yo sin embargo te voy a seguir amando. Pastorea mis ovejas, encárgate del pueblo y llévalo a ver despastos. En aquello que tú has aprendido, Pedro, no puedes exigirte más de lo que puedes dar. Y no puedes ir nunca, Pedro, por delante de mí. Tienes que entender que yo soy el Dios Todopoderoso. Y no hagas caso a tu mente, que por hacerle caso a tu mente has cogido tu barca y te has ido a pescar como cualquier humano, en vez de estar buscándome en oración y ayuno. Y has tenido temor de lo que los hombres pensaran y no te has preocupado de lo que yo pensé, porque cuando yo te miré en el pórtico y te vi allí que me habías negado, yo te miré con ojos de amor, con ojos de ternura, diciéndote: yo te perdono, no tengas ningún temor. Cuando tú saliste de allí, lloraste y te quebrantaste, hubo arrepentimiento, y en el arrepentimiento hay perdón, y yo te perdoné. Hay tanto amor que por más que tú hicieras, yo sigo perdonándote. He demostrado delante de tus hermanos, señores, le dijo a los apóstoles, señores, se han dado cuenta que Pedro me ama, aunque me negó, aunque blasfemó contra mí, aunque se rebeló contra mí, porque yo le dije que iba a negarme. Sin embargo, él ha sido fiel. Él ha permanecido en ese lugar y ha reconocido que me ama más que todas las cosas. Así que lo justificó. Era necesario decirle 3 veces, porque esas 3 veces había quedado de una manera o de otra pegadas en los apóstoles y pegadas en el corazón de ellos. Ha negado a Jesús, pero también le confesó en público. Y dice la Biblia: aquel que me confesara en público, yo también lo confesaré. Lo confesaré delante de mi Padre. Aunque en público lo negó, también en público lo confesó y reconoció delante de sus hermanos que no había amado lo suficiente a Jesús, pero que ahora estaría dispuesto a dar la vida por Jesús, sin decir que quería dar su vida. Hermanos, hoy yo te hablo desde el conocimiento, desde la sabiduría, de que Dios me ha dado por trabajar con muchos hermanos que se fueron y por mucho tiempo estuvieron fuera y no pudieron entrar en el reino de Dios porque su mente le acusaba y todos sus pensamientos le acosaba por no enfrentarse a la realidad, por no decirle delante de sus hermanos: yo amo a Jesús, más que las críticas que vosotros podéis tener sobre mí, más que podéis decir que soy un hipócrita, que soy un falso, que 1001 cosas. Estoy aquí y estoy dispuesto a ser restaurado. Hermanos, cuando tú cometas un error, no olvides nunca que Jesús ha dejado un mandamiento, y el mandamiento y una promesa. ¿Sabes cuál es? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si por un momento tú te has apartado, si por un momento has vivido fuera del Señor y ahora no sabes cómo hacerlo, vuélvete a Dios.
pídele perdón y no tengas temor de los hombres. Si tienes que pedirle a los hombres perdón, pídele. Si te tienes que humillar a los hombres, humíllate, porque cuando sea el momento oportuno, Dios te exaltará sobre todas las cosas. Hay algo que una vez yo quedé prendado en Alicante, fui a una reunión de pastores, donde nos juntamos muchos pastores y fuimos a aquella reunión. Y en aquella reunión era una asamblea de Dios, una iglesia que le llaman la Bola de Oro de Alicante. Y nosotros fuimos allí. Había un hombre llamado Alberto Araujo, un hombre anciano, algunos pueden ser que lo conozcan, un hombre anciano en la obra del Señor. Y cuando nos juntemos todos en aquella reunión, habíamos muchos pastores, no les puedo decir si habíamos 200, 300, no sé, muchos. Estábamos en aquella reunión y él se levantó, porque le iban a dar un homenaje a este hombre, porque llevaba muchos años en el Evangelio. Era como un padre para la obra de la Asamblea de Dios. Y él se levantó y le dijo: hermano, no soy digno de que ustedes me den ningún homenaje, ni siquiera que me den felicitaciones, porque voy a declarar que tengo un pecado. Y los hermanos nos quedamos un poco asombrados. Y dijo: ¿cuál es tu pecado?, le preguntó el otro hermano. Dice: hermano, el otro día pensé mal contra el pastor de mi iglesia. Pensé mal contra él, porque creía que el pastor estaba en contra de mí. Y si yo he hecho este mal y este pecado está en mí, no soy digno de que vosotros. Así que me pongo de rodillas. Se puso de rodillas un hombre con 83, con 80 y tantos años, anciano. Se puso de rodillas y pidió perdón a aquel pastor que de pensamiento, no de hecho, sino de pensamiento, había pensado que el pastor ese pensaba mal de él, y le pidió perdón públicamente. Aquello se convirtió, hermano, en un valle de lágrimas, donde muchos pastores se levantaron, se pidieron perdón unos a otros y se dijeron uno a los otros. Pero muchas veces no hacemos este acto porque pensamos: ¿qué dirán? Hermano, a lo mejor cuando tú haces un acto de esto, los que están a tu alrededor, que te conocen y que saben que te has equivocado y le pides perdón a Dios, Dios te puede bendecir espectacularmente y te puede llenar de su amor, de su misericordia. Yo te invito en el nombre de Jesús, que si por un tiempo has vivido apartado de Dios, si por un tiempo no has querido o no has podido, el diablo te ha estado engañando diciendo que no te van a recibir, te van a decir que ¿cómo te vas a humillar delante de los hombres? Dice que si tú te humillas, Dios te levantará en su momento. Este es el pensamiento de hoy que tenía en mi vida. Dios de la segunda oportunidad. Nuestro Dios es el Dios que hace borrón y cuenta nueva. Y hoy Dios te invita a ti, en el nombre de Jesús, da igual quién sea, que seas un hermanico, que sea una hermana, que seas un pastor, que sea un gran ministerio. Si tú por lo que sea has vivido lejos, hoy Dios te invita a que te levantes en el poder del Espíritu Santo y te pongas en paz. Si le has fallado a Dios, si has negado a Dios, si tu vida no ha dado un testimonio limpio, hoy es día de reconciliación. Si hoy escucharas la voz de Dios, no endurezca tu corazón, ábrele tu corazón. Dios es el Señor de borrón y cuenta nueva. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Padre, te pido por mi hermano, mis hermanas, que por un tiempo han estado engañados porque han pensado que lo que pensarían los demás de él. Yo te invito hoy, Señor, que tú tengas misericordia, que tú hagas misericordia de tales personas, que aquel que viene a ti tú no lo echas fuera. Si por un tiempo le ha tenido un tiempo engañado, yo te pido, Señor, que tú le perdones con amor eterno. Gracias, porque tú eres el Dios de la segunda oportunidad, que tú haces borrón y cuenta nueva. Hermano, si has hecho esta oración y le has pedido perdón a Dios, empieza de cero y no te escondas. No vayas como quien no tiene. Tú eres digno porque eres un hijo de Dios y le has pedido perdón a Dios. Y si Dios te ha perdonado, el hombre te tiene que perdonar. Dios te bendiga y es un acto poderoso y bueno. Acuérdate que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Dios os bendiga.